Miklos Lucas, así que bienvenido a Mar del Plata. Ahora le vamos a ceder la palabra al escritor Nicolás Márquez para que dé su testimonio y bueno, habla Miklos después. ¿Cómo? ¿Otro micrófono? ¿Cuál? Pero tiene que estar sentado. No, está bien. Problema. Muchas gracias. La verdad que venimos de una gira que empezó en Córdoba con Agustín Laje, luego siguió en Rosario con Nicolás Mayoraz, un hombre que yo no conocía, diputado por Santa Fe, por la provincia, que fue un tremendo anfitrión. Luego Buenos Aires anoche con Gabriel Ballerini. Y hoy estamos acá. Y hoy era el lugar para mí más, que era una incógnita, un verdadero signo de pregunta, porque tenía muchas dudas acerca de la eventual convocatoria. Yo hace 6, 7 años no doy una charla en Mar del Plata, siendo marplatense. Y además difundir al unísono un montón de eventos. Y bueno, esto no se podría haber llevado a cabo, les puedo asegurar, sin el tremendo envión. El motor de todo esto ha sido Patricia. Quiero agradecer mucho a Segundo Carafí, que ya fue mencionado. Doctor Razona, qué placer verte. Gracias por venir y prestigiar el evento. Me he encontrado con amigos que hacía muchos años que no veía. Estoy conmovido de que mi amigo Rodrigo Serrano esté aquí después de tantos años de no tomar un buen café. Lucio, Betina, gente, bueno, muchos. Y a la gente de NOS. Gracias Alex Chaya también por estar acá. Y sería muy injusto, porque seguramente mucha gente debería ser mencionada y la luz no me lo permite, no veo bien. Gracias a Charlie y Claudia, inclaudicables, amigos que también estuvieron apoyando la logística, gente que vino de Buenos Aires, gente que vino de diferentes lugares para el evento de hoy. Miren, yo voy a decir lo siguiente. Para los nacionalistas soy un liberal y para los liberales soy un nacionalista. Así que para terminar con estos entrecruzamientos, yo me autopercibo como no binario. Y además cada uno de la batalla cultural desde el lugar que le toca, desde el lugar donde se siente más cómodo. Y yo me he dado cuenta que el grueso de mis trabajos son sobre el pasado. O sea que me siento como más cómodo, más útil, inclinado naturalmente a disputarle a la izquierda el monopolio que ejerce sobre el pasado. Por eso estos días para mí fue un día de sonrisas y de júbilo al advertir que la película de Ricardo Darín no ganó el Oscar. Estamos dando una lucha cultural, una lucha política, una lucha espiritual. ¿Y a quién hay que combatir y a quién hay que persuadir? Miren, hay que combatir al progresismo, al globalismo y al centrismo funcional, que muchos para simplificar llaman liber progress, que sí critican a Maduro, critican a Chávez, esto se lo robé un poco a Miklos, pero son totalmente funcionales en toda la agenda global, en toda la agenda antinatalista, en toda la agenda antibiológica y anticientífica, y que viven arrodillados a la hegemonía ideológica hoy en boga, sean de los partidos tradicionales o más fuertes por lo menos. O sea, hay una caricatura entre oficialismo y oposición en los asuntos más esenciales que discurren o que supuestamente se discuten o que casi no se discuten. Entonces el progresismo arrasa, no sin la anuencia de una falsa estructura opositora que les pavimenta y le alfombra el camino. ¿Y a quién tenemos que persuadir? A los indiferentes, a los que no están en materia, a los que están de alguna u otra manera desconectados de toda esta pugna, porque por un lado recibimos una agresión tremendamente bien financiada de una minoría, pero muy bien financiada y muy potente, y por otro lado resistimos una minoría desfinanciada y hay una inmensa mayoría que por sentido común estaría de nuestro lado. Es a eso a lo que tenemos que persuadir. Y a los que se dicen neutrales
me viene a la mente la palabra de Gaulle, que dijo: neutral es todo aquel que cree que mi enemigo tiene razón. Ahora, esto no es un debate académico o técnico, entonces tenemos que mejorar la plaza automotriz en Mar del Plata, tenemos que hacer una autopista o un puente. Lo hacemos acá, lo hacemos allá, lo financiamos con impuestos, lo financiamos con un crédito, lo financiamos con ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas en la ruta? Con peaje, todo es opinable, son asuntos discutibles, cada cual expondrá lo que mejor crea y después veremos. No tenemos, eso es polemizar con un disidente o con un posible adversario. Lo que nosotros estamos padeciendo hoy es una batalla, y la batalla o la guerra indolora, desarmada, tal como se da hoy, es una batalla o una guerra contra enemigos. Y con el enemigo no se dialoga, con el enemigo no se contemporiza. Alguien que quiere imponer el genocidio prenatal, eufemísticamente llamado interrupción voluntaria del embarazo, es un enemigo, no es alguien que simplemente piensa distinto. Y a eso tenemos que aplastarlo política, cultural e ideológicamente. Muy reaccionario parece el discurso. ¿Sí? Plinio Correa de Oliveira, uno de mis mentores, decía: la reacción es una acción dirigida contra otra acción. Y ante cada acción revolucionaria tiene que haber una acción contrarrevolucionaria, que no es una revolución de signo contrario, sino hacer lo contrario de lo que pretende imponer la revolución. ¿Y qué significa la revolución en los tiempos que corren? En 1937, en Mis ideas políticas, Rodrigo, te tengo que devolver el libro. En 1937, en ese libro, Jean Maurras decía lo siguiente: la revolución verdadera no es la revolución en la calle, sino la forma de pensar revolucionaria. Esa es la revolución, no una bomba, un secuestro. Ya el terrorismo operó en Argentina y por suerte perdió. Pero la revolución verdadera es si todos los que estamos acá pensamos en coincidencia con la mentalidad revolucionaria, la revolución ganó su cometido. Porque hoy no es una revolución de sangre y fuego, es una revolución por apoderarse de las mentes. Por eso apuntan a los niños, porque son los más vulnerables, los menos resistentes y los más fáciles de domesticar y adoctrinar para que vayan creciendo progresivamente con esa mentalidad. ¿Y cuál es el enemigo de la revolución? Bueno, esto lo planteaba muy bien Pío XII en el año 44. Él decía: el gran enemigo de la revolución es la tradición. ¿Y qué es la tradición? No es la tradición estar anquilosado, anclado en el pasado o vivir petrificado. La tradición y el progreso, que no es lo mismo que el progresismo, se complementan en perfecta armonía. Y ponía una metáfora muy interesante. Él decía: la tradición es el cauce y el progreso es el agua que vigorosamente transita por ese cauce. Pero si el cauce no tuviese agua, sería algo petrificante. Pero si el río no tuviese un cauce, sería un naufragio, un agua que correría inciertamente hacia cualquier lugar, desprovista de rumbo. Entonces, efectivamente, el progreso es sano dentro de un cauce, guiado hacia un lugar, hacia un destino que lo contiene. Entonces, defender la tradición no significa ser un nostálgico o un antiguista o un devoto de lo viejo. Simplemente es defender una de las patas del progreso, que es la tradición y el progreso. Una de las patas del progreso en el sentido positivo del término, que no tiene nada que ver con el progresismo, que es una palabra amable, atractiva, para engañar incautos y desaprensivos. Ahora, ¿cuál es la primera persona que tenemos que convencer? Tenemos que convencernos a nosotros mismos, primero, pero no convencernos desde el punto de vista ideológico, de solamente adherir. No, convencernos de dar un paso y dar la batalla. Y para tal fin tenemos que tener autodominio de las pasiones, y sobre todo controlar las dos pasiones. El miedo, un antiguo amigo que peleó en Malvinas, que lamentablemente no está con nosotros, Daniel Ponce, capitán de navío, ya partió. Una vez le pregunté, en una guerra, chicos, hay gente parada, acá hay asientos, Luego creo que hay gente por allá. En una guerra, ¿cómo identificás quién es valiente y quién tiene miedo? Y me decía: miedo tenemos todos.
La única diferencia es que el valiente controla el miedo, se sobrepone y avanza. Y el cobarde es dominado por el miedo, pero el miedo lo padecemos todos. Entonces queda quieto, paralizado, inmovilizado. Esa es la gran diferencia y eso es lo que tenemos que vencer, porque sabemos que nuestra opinión, una opinión o alzar la voz en una reunión de consorcio, miren, cualquier asunto doméstico, podemos desagradar al ambiente dominante, podemos padecer algo en el trabajo, podemos padecer algún tipo de represalia, hostigamiento o mal momento. Y el otro es la tibieza. Y la tibieza la define muy bien Escrivá de Balaguer. Eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas. Y debemos cultivar la vida interior para brindar el buen combate. Porque tenemos que estar fuertes, tenemos que estar seguros, tenemos que tener temple, tenemos que tener coraje. Y eso implica estar interiormente robustecido. Entonces tenemos que hacer las cosas con pasión. Desde la cátedra, escribiendo un libro, desde la música, desde la pintura, como activista social, como activista de internet, como, en fin, de cualquier lugar que nos toque, tenemos que tener pasión por lo que hacemos para dar la batalla cultural. Pero la pasión no puede ser un fin en sí mismo, sino, como decía Santo Tomás, la pasión tiene que estar guiada por la razón. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en plena batalla surge el odio? Mira, a mí no me asusta. Pero no el odio guevarista del odio como factor de lucha, sino, como decía Santo Tomás, odiar el mal es un acto de amor. Y a medida que envejezco, me siento cada vez, les digo, más amoroso. Pero lo ideal es no sentir odio. Por eso José Antonio Primo de Rivera decía que tu disparo sea sin odio, pero que sea certero. No quiero que nadie salga a matar a nadie ni que se tome como una exhortación. Estoy hablando de disparos argumentativos, de disparos de fundamento, de disparos políticos, de disparos sin ninguna connotación belicista, sino no en el sentido militarista, sino en el sentido de lo que es la batalla cultural, que es una batalla de terciopelo, en donde no hay sangre, afortunadamente, pero hay componentes igualmente peligrosos de los cuales tenemos que tomar nota, estar alerta, prepararnos, formarnos, informarnos y actuar. Y entonces, si ellos son el progre globalismo o el funcionalismo centrista, ¿quiénes somos nosotros? Lo dijo Patricia, a mucha gente no le gusta la palabra, yo la uso desde siempre. La derecha. ¿Y qué significa? Una vez le preguntaron a Calderón Bouchet si se consideraba una persona de derecha. Y él dijo, la derecha es una postura política, es una actitud frente al enemigo izquierdista al cual hay que oponerse con vigor, con vehemencia y abiertamente y de manera expresa. Entonces me siento comprendido dentro de lo vasto del adjetivo. Claro, ¿y cuáles son esas expresiones? Porque él no dio una definición ideológica, dio una definición política. Y esas expresiones yo creo que son tres, que históricamente han estado separadas y hoy creo que se están juntando casi espontáneamente porque ha cambiado por completo la agenda del mundo, que son el nacionalismo o el patriotismo, según el país que se trate, el liberalismo clásico, que no es el libertarianismo progre de Gloria Álvarez, no me refiero a eso, el conservadurismo. Y esas son las tres expresiones que históricamente pelearon de cada uno desde su trinchera y hoy se han amalgamado en Vox, en la nueva derecha chilena de Kass y Tere Marinovich, en López Aliaga en Perú, en Meloni en Italia, en el Frente Nacional en Francia, en un montón de expresiones que antes estaban como dispersas. ¿Por qué? Porque cada uno aporta lo mejor de sí. Y entonces hay que armar un nuevo frente en donde el liberal entienda que la vida empieza desde la concepción, en donde el conservador entienda que la tradición tiene que estar al servicio del progreso y el nacionalista no confunda el amor a la patria con el amor al Estado. De esta manera, ante la agresión que estamos padeciendo, ¿qué es lo que puede aportar el liberal? Lo mejor que tiene el liberalismo, la economía de mercado.
la defensa de la propiedad privada, la defensa de la libre iniciativa. ¿Qué duda cabe que eso es lo que genera prosperidad en el mundo? ¿Y qué puede aportar un nacionalista? Algo que los liberales no ven, que quieren vivir sin pasaporte. No. Hay estados supranacionales que nos quieren estandarizar con una agenda, quitarles poder a los estados-nación, quitarles autonomía, quitarles soberanía, en definitiva, que seamos esclavos de un orden mundial conocido hoy popularmente como Agenda 2030. Y el conservador es el que va a estar más atento en la revolución cultural, concretamente en la ideología de género. Entonces, juntos, cada uno aportando lo mejor de sí, se puede dar una perfecta articulación para dar frente a esta embestida tan compleja que estamos padeciendo, hegemónica, y que estamos resistiendo como podemos, pero que yo tengo mucha confianza en que vamos a salir airosos. Y ahora, para ir finalizando antes, les cuento por qué. Pero quería decir lo siguiente, miren, no hace falta ser un académico, no hace falta ser creyente, no hace falta ser un hombre instruido políticamente para considerarse de nuestro lado. Simplemente hay que sentir simpatía por los mandamientos. Miren qué sencillo. Y eso ya nos posiciona de nuestro lado. Ni siquiera hay que ser creyente. Yo lo soy, pero estoy hablando en términos siempre culturales, siempre valóricos. Miren, amar a Dios por sobre todas las cosas. Algunos me van a decir, bueno, pero Dios para mí no existe. Ok, pero estamos hablando de un principio de jerarquías. Hay alguien superior o algo superior. Hasta un jefe de trabajo, no importa, llamarle X. Significa que no tenemos que vivir en el... Esto es de alguna manera una afrenta al igualitarismo progresista. Es la negación del igualitarismo. Santificar las fiestas es la reivindicación de la tradición. Honrar padre y madre no solo es defensa de la familia, sino defensa de las jerarquías naturales. Un padre y una madre, hoy, en el mundo posmoderno, y el último libro de Agustín Laje lo trata muy bien, un padre que es casi un amigo del hijo, le falta ir a bailar juntos. Ya se ha fumigado, se ha disuelto ese concepto jerárquico. No matar, y esto incluye la defensa de la vida desde la concepción. Y si hay que luchar y dar guerra, bueno, eso lo explicó San Agustín. La guerra justa es aquella llamada a repeler la agresión del enemigo, pero es la última instancia del conflicto. No cometer actos impuros, vuelvo al autodominio de las pasiones. No robar y no codiciar bienes ajenos es de alguna manera una defensa irrestricta del derecho de propiedad. Y no mentir. ¿Qué significa no mentir? Si hay una mentira quiere decir que hay verdades. Esto es una crítica, hay verdades objetivas, verdades observables, verdades inconcusas. Esto es una crítica abierta o una negación del relativismo. Como decía Come B. Carvarela, el relativista es alguien inseguro al analizar y juzgar. Y como no cree en verdades objetivas, el instinto de sociabilidad le genera una aparente solución, consistente en, porque genera angustia el relativismo, genera angustia no tener certezas. Entonces, ¿cómo soluciona este problema? Quiere, habla, dice, opina y siente como el ambiente dominante. Entonces el relativista es un esclavo del consenso. Y además se genera otro aspecto que es la autocensura. La autocensura. Y todo esto es cultural. Por eso Morral decía, soy ateo pero católico. O sea, él era un gran defensor de la cristiandad, pero no tenía fe, no importa, pero creía que esos principios perfeccionaban a la comunidad política y perfeccionan al individuo. Y cuando digo católico también agrego a los cristianos que hacen un gran trabajo y que yo considero que estamos juntos también en esta pelea. No es solamente una cuestión de la iglesia a la cual yo me siento identificado, sino el hecho de que mucha gente atravesada por estos principios estamos trabajando y dando el combate en el mismo equipo. ¿Podemos ganar esta guerra? Bueno, a ver, el progresismo maneja la radio, la televisión, los diarios y los establecimientos educativos. Pareciera imposible. Sin embargo, nuestro sector, al no tener acceso a los medios tradicionales, se ha refugiado en las redes sociales, que las manejamos mucho mejor, que tenemos muchos mejores influencers, muchos mejores intelectuales, gente que hace mejores memes, que hace mejores videos, que tienen más canales más masivos. Entonces, ¿cómo es esto? Claro, me parece una desventaja. No es una desventaja porque cada día
que transcurre, la gente ve menos diarios, prácticamente no hay más diarios de papel, ve menos televisión, menos radio, y hay una rebelión que se da en las redes sociales que cada vez son más masivas y son imprescindibles. Y las redes sociales son manejadas por los jóvenes. Entonces, de acá a 5 o 10 años, esos jóvenes serán empresarios, serán funcionarios, serán, en fin, locutores, periodistas, pensadores, escritores, etcétera, 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 y son ajenos y están descontaminados con la mentalidad revolucionaria porque tienen este antídoto como buen refugio ante la prepotencia hegemónica del orden establecido. De manera que soy sumamente optimista. Dicho esto, les quiero contar algo para finalizar de nuestro invitado de honor. Mi gran amigo Miklos Lukas, a quien conocí en el 2016 en Lima, estábamos con Agustín y fue una charla tremendamente, quedamos impactados por su preparación, y fue cuando nos dijo: yo me voy a dar la batalla cultural en Inglaterra, y se fue a Inglaterra. Entonces, además de su sapiencia, de sus pergaminos académicos notables en las mejores universidades del mundo, tiene un tremendo nativo inglés, lo cual le permite su mensaje llegar al mundo de habla hispana y al mundo anglosajón. Él sí es binario. Entonces, a partir de ahí se forjó un vínculo, un afecto, un cariño, que fue creciendo con el tiempo y que el año pasado se materializó y consolidó en una amistad que se transfiguró en hermandad, porque hemos dado giras por distintos lugares de América Latina, en habitaciones separadas. No, ningún prejuicio, solamente para aclarar la parte afectiva, digamos. Es una afectividad muy fuerte, pero celibataria. Entonces, cuando Miklos me planteó sus inquietudes de venir a América del Sur, al sur del sur, y viene de Chile muy cansado de 10 días de trajín, hicimos toda la gira en auto, demoledora, desgastante realmente, y terminamos hoy. Y no sé si hay alguien del Centro Piper acá, pero quiero agradecerle su presencia. No sé dónde están. Ah, Cristian Rodríguez Iglesias, que da una batalla cultural tremenda en un centro que es marplatense, que da cursos de cultura, historia, filosofía, teología. Realmente para mí es un orgullo, y mañana con Miklos en la reunión privada en el Centro Piper, que también son primos o hermanos en este combate que nos une. Gracias, Cris. Gracias por todo. Esta señora, muy guapa, de ojos muy lindos, que está acá de pelo verde, pelo que no encaja mucho con el espíritu del auditorio, pero viajó a Córdoba a vernos, me dijo: lo veo en Buenos Aires, viajó a Buenos Aires y me dijo, y vino para acá. Me dijo: voy a todos lados menos Rosario porque no quiero que me maten los narcos. Gracias por venir. Para mí es un problema, pues ya me conoce todos los chistes, conoce todo lo que va a decir Miklos, o sea, bueno. Lo peor es que me sigo riendo. Porque lo vas entendiendo a medida que lo vas escuchando. Bueno, finalmente quiero agradecer a alguien, pero sinceramente, los que me conocen saben que yo no participo de las ideas partidarias de Juntos por el Cambio. Pero Juntos por el Cambio, que gobierna la Intendencia, por intermedio de Patricia, con toda generosidad y sin preguntarnos nuestra manera de pensar, sin preguntarnos qué íbamos a decir, sin ningún tipo de censura, el intendente de inmediato dispuso que nos den un buen salón para que Miklos pueda disertar con entera libertad, y lo cual está muy bien porque los impuestos los pagamos entre todos, pero es costumbre y religión nacional que cada municipio haga de su Secretaría de Cultura una usina de autopropaganda. Entonces, ese gesto de libertad y de diversidad rectamente entendida, no puedo dejar de agradecerlo porque nos dio un estupendo lugar, difusión en las radios, difusión en la televisión. También no me quiero olvidar de mi amigo Martín Agarzaba, que también nos ayudó muchísimo. Gracias, Martín, gracias, muchas gracias. De manera que, independientemente de que no es mi caso pertenecer a ese espacio
como yo de alguna manera, si bien todo esto lo ha organizado Patricia, pero he acompañado a Miklos un poco tratando de generar que la gira salga lo mejor posible, no puedo dejar de reconocerle al gobierno municipal ese gesto de bonomía y generosidad.